Las mujeres en Goya, la prostitución, realizado por Naomi Domínguez Cueto y Andrea García Plaza. Aquí está el índice de contenido que vamos a tratar durante todo el trabajo. Francisco José de Goya y Lucientes es considerado como uno de los pintores de mayor importancia en el ámbito español, llegando a englobar su obra desde grabados, pintura mural o de caballete. Su estilo destaca sobre todo por ser muy personal, progresando desde un inicial rococó, evolucionando al neoclasicismo hasta finalizar en el prerromanticismo. Su vida fue tan longeva que experimentó de primera mano múltiples dificultades políticas y enfrentamientos bélicos, exponiendo su crítica mediante su obra de arte, con un lenguaje muy novedoso. El pintor aragonés se ilustró en el arte de todos los géneros, y destacando sobre todo las escenas costumbristas en Madrid y los retratos, los cuales pues da una punzante crítica social. En relación con el contexto histórico de la época, Francisco de Goya es uno de los pocos artistas de la historia moderna que se alejó de la típica concepción de la mujer como una musa. Es decir, en sus obras vemos retratada a mujeres que carecían de reconocimiento social debido a la desigualdad de la época y de las condiciones tan deplorables en las que vivían. Este pintor graduado español nos deleita la actualidad con más de 200 obras de gran valor debido pues, a la perspectiva del tiempo y de que, bueno, gracias a ella pues, obtenemos una visión mucho más gráfica del siglo XVIII español. Coexistió en su época con los antiguos pensamientos de la Iglesia, que pugnaban las nuevas corrientes que llevaba la sociedad española, es decir, una condición del hombre pues mucho más libre. Y por lo tanto, gracias a sus obras, podemos ver hoy en día e incidir y conocer el mundo tan oscuro que seguía estando dominado por la Iglesia. Y un mundo cuya sociedad pues estaba sumida en la misoginia, en la prostitución de jóvenes y en los matrimonios de conveniencia. Uno de los conceptos fundamentales que hay que tener claro en la prostitución de España en la Edad Moderna es que la única relación sexual, según la institución eclesiástica estaba permitida, era entre cónyuges, obviamente heterosexuales, y cuya finalidad era la procreación. No obstante, pues había prácticas que estaban permitidas a pesar de este precepto, como la prostitución o el avancamiento. Y pues estas acciones servían para que el hombre pudiera liberar sus deseos sexuales ante la infidelidad. Todo esto provocó que en el siglo XIV y en el XV se institucionalizase la prostitución, aunque esto no evitó que la mujer pues siguiera viéndose como una pecadora ante los ojos de la sociedad. Estos acontecimientos se distorsionaron un poco a partir del siglo XVI, puesto que la prostitución se valoró como un acto perjudicial para la sociedad, llegando incluso a relacionarse con la criminalidad. Este tipo de figuras femeninas que realizaban acciones pecaminosas deberían diferenciarse de aquellas que eran castas y puras, y por lo tanto las mujeres que ejercían la prostitución debían tener ciertas apariencias o características físicas que fueron señaladas sobre todo por los poderes políticos, y estas características se pueden ver perfectamente en las obras de Goya. Es decir, las prostitutas pues vestían opulenta ropa decoradas con joyas, se aplicaban ungüentos, cremas, etc. Y además también se puede caracterizar a las prostitutas por los gestos que tenían tan provocativos y que sin duda alguna se situaban pues o en bares, en mesones, en trabajos en la calle o incluso haciendo bailes. El porqué de este hecho de que pues, las mujeres se dedicaran a la prostitución está relacionado con las condiciones socioculturales y económicas que vivían, como por ejemplo la pérdida de la honra, haber sido víctima de una violación, escasez de recursos, numerosas prostituciones, eran huérfanas o viudas que pues no tenían desgraciadamente los suficientes recursos pecuniarios y por lo tanto deciden vender su sexualidad. Con relación a las obras de Goya, este tema es analizado por el pintor en su mayoría en su obra de los Caprichos, realizados entre 1798 y 1799, momento en el cual pues, la sociedad española estaba sucumbida por el terror de las amenazas de la secuela de la Revolución Francesa y por el desligamiento de las ideas ilustradas. Hay múltiples obras del pintor español que están percibidas con el modo de trasladar la cruda realidad que vivían las innumerables mujeres en el ámbito pictórico, aunque además de este hecho
Este conjunto de obras es de gran importancia porque predomina una figura femenina de gran importancia, la Celestina, un personaje de la tradición literaria española y que fue creado por Fernando de Rojas, quien tras su exitoso ejemplar fue imitado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia literaria universal. En consecuencia a esto, a pesar de que la imagen de la Celestina hubiese sido ya representada con Murillo, esta vieja alcahueta fue sin duda alguna protagonista de las obras de Goya en el arte español. Visión de la prostitución en los tiempos de Goya y ahora. Todo el mundo sabe lo que es una prostituta y cuál es la labor que lleva a cabo en lo que a lo laboral se refiere. Pero ¿ha variado la perspectiva respecto a las trabajadoras sexuales desde que éstas vivían en los tiempos de Goya hasta nuestros días? Me gustaría realizar una comparativa entre ambas épocas de la historia de la llamada profesión más antigua del mundo, cómo era su reputación, qué servicios ofrecían, la apariencia que tenían e incluso la moda que se usaba tanto antes como ahora. Y es que, ¿qué mejor manera hay de entender las obras que abordan la temática de la prostitución de Goya que haciendo un viaje temporal al contexto histórico de la prostitución y, además, con una visión totalmente contemporánea? Primero de todo, empezaremos por la prostitución y las prostitutas de antes. Si nos preguntamos cómo era la prostitución durante la cronología que comprende la vida de Francisco de Goya, podemos principalmente fijarnos en cómo era el estereotipo que nos relata Fernando de Rojas en su obra La Celestina. Esa mujer mayor, curtida de la vida, que en su juventud se había dedicado al trabajo sexual y que ahora se dedicaba a ser una vieja alcahueta. Pues al no existir la tecnología que actualmente poseemos, sabemos por Goya y su obra que la representación que de Rojas detalla en su obra se va a seguir dando en la representación de otras obras de otros siglos posteriores a la publicación del libro de la Celestina. Y lo primero que podemos tener en cuenta y valorar sobre las prostitutas de esa época es la moda, haciendo lucir vestidos del siglo XVIII a las prostitutas en los grabados y en los dibujos que se llevan a cabo. Eso sí, dejando un poco atrás la estética de la ropa que usaba el personaje de la Celestina. Se pretendía que las mujeres de aquella contemporaneidad pudiesen resaltar sus atributos de mujer, llamando así a la sensualidad y a la adaptación de las costumbres sexuales en las mujeres de la época. En la obra de Francisco de Goya titulada Ruega por ella, podemos ver un ejemplo de la aparición de la figura de una señora mayor junto a unas figuras femeninas más jóvenes, siendo estas las que llevan unos ropajes más correspondidos con la época dieciochista de la prostitución. El modo de prostitución que se llevaban en esa época era básicamente o prostituirse en la calle o prostitución dentro de los burdeles. Goya centra su atención en estas mujeres ya no solo por la sensualidad del cuerpo femenino en sí y el sexo, sino también porque va a tratarse de una fuente de representación de lo violento y lo prohibido. Pues en esta época la prostitución estaba prohibida desde el año 1661 por el rey Felipe IV. Las mujeres de la época vivían auténticos episodios de violencia y por esto mismo, sin hablar de cuál era la visión exterior sobre estas trabajadoras sexuales, era algo prohibido, infame y el escalón más bajo al que una mujer podía caer. En el Capricho 21 de Francisco de Goya se puede apreciar cómo el tema de la prostitución aparece en forma de sátira o como de un chiste, recibiendo el título de ¿Cuál la descañona?, apareciendo en la obra un pájaro siendo desplumado por juristas, haciendo del pájaro una referencia a las prostitutas y cómo el sistema judicial ejercía tal violencia humillante sobre ellas. En la Biblioteca Nacional se puede ver un comentario respecto a esta obra que dice: los jueces superiores hacen capa regularmente a los jueces superiores y alguaciles para que roben y desplumen a las putas pobres. A continuación, hablaremos sobre la prostitución y las prostitutas actuales. Respecto a la antigüedad, han cambiado muchas cosas en el ámbito del trabajo sexual
empezando por la reputación de las mismas trabajadoras sexuales, que aunque siguen siendo marginadas por ciertos sectores de la sociedad, es verdad que gracias a movimientos que luchan por los derechos humanos y algunos colectivos feministas, hoy las prostitutas se empiezan a ver como las víctimas de un sistema opresor y de la trata de blancas, y no como una escoria. Algo obvio es que el estereotipo de las prostitutas ha cambiado radicalmente, pues en la época goyesca estas prostitutas usaban una moda, por ejemplo, que se adaptaba a la moralidad de la época. Sin embargo, las prostitutas de hoy en día usan otro tipo de conjuntos que, de forma bastante misógina, trata de vender el cuerpo de mujeres que un hombre luego por una cantidad de dinero va a adquirir. En España se trata de una mayoría de mujeres extranjeras en una situación de precariedad laboral y de necesidad. La prostitución en nuestro siglo no es más que una forma de vender el cuerpo de mujeres que necesitan agarrarse a un clavo ardiendo y de necesidad. Hay estudios que revelan que el 80% de las mujeres prostitutas lo hacen contra su voluntad, y dentro del colectivo de mujeres trans, por la exclusión laboral que sufren, a la gran mayoría no se les da otra oportunidad que la prostitución. Ejemplos de obras con la temática de la prostitución. Primero, Ruega por ella. Estamos ante una obra del autor de Francisco de Goya, la cual pertenece a la serie de dibujos relacionados con los caprichos, concretamente con el capricho 17, siendo estos pertenecientes al álbum B. La escena que el autor representa recoge en escena a 3 mujeres, siendo 2 de ellas de corta edad, mientras que la tercera es una anciana. Goya en estos dibujos aborda el tema de la prostitución y las mujeres prostitutas. Y en este dibujo podemos ver perfectamente cuál era la idea de prostitución a la hora de representar de Goya. Pues la obra de la Celestina, de Fernando de Rojas, está muy presente en su idealización. Y es así que aparece en la escena, siendo la anciana una alcahueta en compañía de una cortesana y su doncella. Otro significado que le podemos buscar a la obra es que se les representa como a una alcahueta que empuja a una joven a ejercer la prostitución acompañada de su doncella que la prepara para ello. En la escena aparece también algo muy destacable, que es que la alcahueta tiene en sus manos un rosario, lo cual reluce algo característico en las obras de Goya, que es el hecho de que se satirice. En este caso se satiriza la religiosidad de la vieja que pide protección por una joven que va a salir a pecar. Y es que en toda la colección de los caprichos de Goya se contiene algo de sátira de alguna manera, y en este caso es denigrando a la prostitución. La técnica que se usa en esta obra, creada entre 1797 y 1799, es la de aguafuerte con punta seca sobre papel de tipo berjurado ahuesado. Y actualmente, por desgracia, no se encuentra expuesto en ningún sitio. La siguiente obra es Cual la descañonan, y fue creada entre 1797 y 1799. Esta vez realizada con la técnica de agua fuerte pero con tinta negra sobre papel berjurado ahuesado. Va a seguir con la misma temática de la prostitución que se trata en los caprichos de Francisco de Goya. Este dibujo va a tener que ver con los caprichos números 19 y 20. En la escena se aprecian 4 figuras. 3 de ellas son 3 personalidades que se encargaban de la justicia con garras de felino, y entre ellos está una prostituta con forma de ave. Se trata de uno de los dibujos que representan cómo eran tratadas las mujeres por la justicia en ese momento, pues la prostitución estaba prohibida y estas eran mal miradas por toda la sociedad. Metafóricamente, Goya nos quiere hacer sátira convirtiendo a las prostitutas en un ave y a los agentes de la justicia en felinos, así mostrando cómo estas prostitutas, que antes se veían en la posición de descañonar a los hombres, ahora toman de su propia medicina
cuando la justicia las descañonan a ellas. Este dibujo tampoco se encuentra expuesto en ningún museo. Mismo, Los Caprichos no fue la única ocasión en la cual Francisco de Goya simbolizó la figura de la meretriz, puesto que en su álbum de Madrid dibujó, sin dejar de lado el carácter narrativo de sus grabados, la trágica realidad que vivían las mujeres modernas. En el caso de esta tercera obra, llamada Maja y Celestina bajo un arco, se muestra a dos mujeres postradas en el suelo y que no dejan a la imaginación sus intenciones. La mujer de la derecha es una joven que porta joyas y un elegante vestido mientras hace gestos provocativos. A su lado se encuentra una anciana que es arropada por un manto y en sus manos porta un rosario. Al fondo se encuentra un paisaje de colinas y árboles que son escondidas por el esqueleto del puente. Esta es la arquetípica imagen que hace Goya sobre la Celestina. Y por lo tanto esta obra pues, es una representación, un retrato sobre la prolongada espera que tenían que realizar la alcahueta junto a su pupila. Otro de los muchos dibujos que realizó Goya en su álbum de Madrid es esta, No se levantará hasta que acabe sus devociones, en la cual el pintor pues, brinda una versión mucho más deprimida de la anciana Celestina, la cual no se encuentra enseñando a su pupila, como hemos visto en anteriores casos, sino que muestra a una anciana solitaria y desdichada. La figura representada de rodillas portando un rosario en sus manos con una complexión y gestos de arrepentimiento y de nostalgia hacia sus jóvenes días. A modo de conclusión, queremos resaltar de primera la gran labor de un genio de la pintura y las artes plásticas como fue Francisco de Goya, el cual gracias a su legado, pues hoy en día podemos saber un poquito más de nuestro pasado. El pintor demostró durante su longeva vida que tenía un maravilloso talento para representar cualquier tipología pictórica y además tener el valor necesario para narrar tales injusticias y crueldades que vivía la sociedad, sin importarle las represalias que podía llegar a obtener de la Iglesia o la Inquisición. De hecho, a través de sus obras, el pintor aragonés pues, comprendió la difícil posición que tenía la mujer en la sociedad moderna. Y a lo largo de su trayectoria, Goya pintó desde mujeres heroicas, como Agustina de Aragón, como mujeres aterrorizadas, como en el Capricho número 45. Y en el caso concreto de la prostitución, Goya manifestó en múltiples ocasiones, mediante su arte, la opinión que tenía ante esta práctica tan mal regulada y que tenía nefastas condiciones. La prostitución, o como es conocida, la profesión más antigua del mundo, ha cambiado mucho desde que existía en los años contemporáneos de Goya. Desde por lo menos importante, como puede ser la moda que se usaba en el trabajo sexual, tanto como para cambios sociales que han fortalecido los derechos de estas mujeres. La obra de Goya es importante a la hora de hacer juicio en comparativa con el mundo actual, pues aunque hayamos conseguido un montón de cosas que mejoran la posición de las prostitutas, aún vemos como la sociedad parece que se ha quedado estancada en el siglo XVIII y XIX, cuando deciden culpar a la víctima y defender al verdugo, siendo estas primeras las trabajadoras sexuales y los segundos tanto los que consumen el servicio de la prostitución como el que lidera organizaciones que se encargan de que esta profesión todavía exista a día de hoy. Además, nos puede servir, aparte para ver un reflejo de la sociedad pasada respecto a la prostitución, también para ver cómo mujeres durante todos los episodios de la historia han sido juzgadas, calumniadas, maltratadas a favor de los hombres que siempre han querido mantener su trono como privilegiados. A Francisco de Goya le gustaba crear sátira para representar cuán ruin e inhumano puede llegar a ser una sociedad. Y el hecho de que aún queden semejanzas con esta realidad satirizada en el siglo XXI tiene que hacernos pensar en que algo estamos haciendo mal y que debemos cambiar millares de cosas para ir a mejor. Como decía nuestro protagonista, el tiempo también pinta y esperemos que este pinte a una sociedad mejor próximamente. Aquí está la bibliografía que hemos usado y por último queríamos lanzar una pregunta. ¿Es muy distinta a la visión de la prostitución en la época de Goya respecto a la nuestra en la actualidad?